Por ejemplo, ¿a ti se te ha pasado que tengas una situación un poco complicada respecto a este ámbito de combatir la corrupción, situaciones en las que tú creas que estés en riesgo? Entonces, una como de las acciones que tiene que hacer las autoridades y que tenemos que impulsar nosotros desde la sociedad es reducir este costo de la legalidad. O sea, hacer bien las cosas no tiene que ser tan caro y no tiene que generarnos tanto tiempo, porque si no, entonces siempre va a haber esta disyuntiva, ¿no? Y se entenderá. También así, hacerles mención que cada viernes a partir de las 5 de la tarde tendremos nuevos episodios y va a ir variando, depende de varios invitados también. ¿Por qué elegimos el nombre de Frecuencia Jurídica? Primero queríamos un nombre que no fuera tan entendible nada más para personas que sean dentro del ámbito como jurídico, o sea, del derecho, sino también personas que puedan verlo fuera de este ámbito. Por eso Frecuencia, que puede ser similar como canal de radio o frecuencia en sí. Y jurídico porque evidentemente somos parte de la escuela de derecho, entonces por eso para que se pueda relacionar y sea más fácil de aprender. Este nuevo podcast estará conformado por mis compañeros que son Sofía, Estefanía, Enrique, Alexa, Miguel y su servidora Naomi. Pero también tenemos entendido que cada semana nos vamos a ir variando. Entonces, así como nosotros estamos aquí en el primer programa, nuestros compañeros van a estar en el próximo programa, que va a ser el próximo viernes. O nos pueden ver en capítulos repetidos o algo por el estilo. O sea, entonces no vayan a pensar que solamente somos nosotras tres. El día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía Gutiérrez, Estefanía Chávez, que el día de hoy hablaremos de un tema de suma importancia e interesante. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Dani. Hola. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Yo encantada de estar aquí platicando con ustedes. Bueno, para conocer un poco más sobre la trayectoria de la licenciada Daniela, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se desempeñó como secretaria técnica de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia y Seguridad Pública en la legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes y como asesora legislativa también en la legislatura. Fue directora de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto en el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y Secretaría Ejecutiva en suplencia. Desde febrero de 2025 es comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, donde actualmente se desempeña como secretaria de dicho comité. Es secretaria de la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana e integrante de la Comisión de Políticas Públicas. Un aplauso, por favor. Bienvenida también. Hola, pues muchas gracias de verdad por abrirme este espacio y por invitarme a platicar hoy con ustedes. Yo pues también soy abogada, ustedes entiendo que están estudiando la carrera de Derecho, entonces creo que vamos a tener una plática muy interesante el día de hoy sobre temas que nos gustan a las 4 y sobre temas que pueden ser de interés para todos los que nos escuchen y pues también tratar de, como tú mencionabas al inicio, pues de aterrizar un poco el programa, ¿no? Que no sea luego puras cosas técnicas que nos importan a los abogados, sino sí cosas de derecho, pero que podamos comunicarlas pues para que todos nos entiendan y todos se interesen en nuestros temas. Sí. Bien, muchas gracias por ser nuestra invitada de honor. Y bueno, antes de iniciar, como hemos comentado, pues eres comisionada de la participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes. Pero, bien, ¿qué es? O sea, ¿qué trata este sistema estatal? Sí. ¿Y cómo, lo podrías como explicar para personas que no tienen nada de conocimiento en el ámbito jurídico? Porque es como lo comentábamos al principio y cuando estábamos antes de empezar el programa, de que hay mucha gente que nada más ensaña con una sola cosa. Entonces, ¿cómo lo podrías como explicar más fácil? Sí, miren, pues sí es un tema bien técnico, pero vamos a tratar de aterrizarlo para que todos nos entiendan. Hace 11 años se creó un Sistema Nacional Anticorrupción, que es un conjunto, se reformó la Constitución Nacional y luego se fueron reformando las constituciones de los estados. Y lo que se creó fue pues como
un sistema que es un conjunto de autoridades que se tienen que estar como coordinando y trabajando pues de manera conjunta para un mismo fin, que es combatir la corrupción. Pero pues para combatir la corrupción, sabemos que la corrupción pues es un fenómeno súper complejo y que aparte pues es un fenómeno internacional, un fenómeno social internacional, no solamente es algo que pasa en México, es algo que pasa a nivel mundial y que afecta muchísimas esferas, muchísimos temas. Luego se piensa que la corrupción solo es un tema de gobierno, cuando en realidad pues la corrupción afecta economías, afecta derechos humanos, afecta el desarrollo de los países. Entonces, bueno, en algún momento pues México y los gobernantes de ese tiempo pues fueron conscientes de que pues había que ir poniendo un freno a este problema, ¿no? Se crea entonces este sistema, se reforma la Constitución, se empiezan a coordinar las autoridades y surge también como la necesidad de que pues ya las autoridades están coordinadas, pero el problema de la corrupción pues no solamente, como les decía, es del gobierno, el problema de la corrupción pues es de todos los que habitamos en este país, de todo el Estado mexicano, llámese sociedad o llámese gobierno. Entonces, lo que se hace es que se pone como al centro de este sistema al ciudadano. Y es por eso que se conforma el Comité de Participación Ciudadana del que yo formo parte. Lo integramos 5, se llaman comisionados, lo integramos 5 comisionados, ahorita somos 3 mujeres y 2 hombres y duramos 5 años en el cargo. Y pues al estar nosotros al centro de este sistema, pues es como muy simbólico porque realmente la sociedad es quien va a definir entonces el rumbo del combate a la corrupción. Y es la sociedad quien se va a encargar pues de que estas autoridades realmente se coordinen, porque si dejamos las cosas en las autoridades, pues la autoridad quizás se va a coordinar, pero pues igual no va a perseguir como los mismos fines o luego va a haber como algunos temas donde la autoridad pues puede ser flexible en temas de corrupción y pues se trata de que la sociedad, todos los ciudadanos pues participemos. Y nosotros pues somos como el ojo ciudadano en el combate a la corrupción. Ok, perfecto. Porque sí, bueno, justamente como comentabas, puede haber algún momento en el que la policía se puede ser flexible. Y es que aparte no solamente el sistema se va a concentrar como en el gobierno como tal, porque en sí la corrupción es algo como comunitario en ese aspecto. O sea, no solamente una autoridad puede cometerlo, sino también nosotros tenemos que cooperar para que se pueda realizar ese acto de corrupción. Entonces, por ejemplo, ¿a ti se te ha pasado que tengas una situación un poco complicada respecto a este ámbito de combatir la corrupción, situaciones en las que tú creas que estés en riesgo o que realmente digas que no voy a salir de esta situación? Pues mira, yo creo que a lo largo yo como ciudadana, o sea, ni siquiera lo veo desde cuando estuve como servidora pública, pues yo creo que como ciudadanos, pues todos en algún momento estamos como observadores pues de un acto de corrupción o podemos ser parte de un acto de corrupción. Pasa, por ejemplo, me llegó a pasar cuando, pues no sé, de más joven que manejaba y que me detenía algún tránsito y que pues te van como induciendo para que pues les des algo, ¿no? Aunque tú no lo ofrezcas o aunque no te lo pidan directamente, como que te van induciendo. Y de verdad este es como el ejemplo pues como más básico de un acto de corrupción y luego es el que siempre damos para que se entienda qué es la corrupción y ahí justo es donde podemos ver que la corrupción pues no solo la comete la autoridad. O sea, si en algún momento un policía te para y te pide la típica mordida, pues entonces si tú le das la mordida, el acto de corrupción lo están cometiendo las dos personas, sí, claro, o sea, ya no solo la policía. Respecto a ese Exacto. acto. Sí. Entonces, claro, sí me llegó a pasar muchas veces pues de más joven estas situaciones donde pues el poli busca como pedirte la mordidita o por ejemplo cuando litigaba pues lo típico, ¿no? Que se escuchaba que tenías que darle como algo a un gestor para que te ayudara a agilizar algún trámite en Poder Judicial o que ibas a sacar una licencia y pues estaba ahí un señor al que le tenías que dar 100 pesos porque ya tenía un lugar apartado en la fila. Todo este tipo de situaciones que la verdad es que nos pasan en el día a día y que lo más triste es que las normalizamos, ¿no? Y creemos que realmente así funciona cada trámite. O que nada más son acerca de personas de sector público o servidores públicos cuando, como dices, la corrupción viene desde personas como nosotros del día a día. Por ejemplo, en la feria es muy común que las personas aparten y que tengas que dar dinero como para que te puedas meter a la fila, o profesores que no digo que aquí en la universidad, pero luego profesores que sí se puede llegar a ver de que aceptan dinero, aceptan botellas de alcohol o cosas así, porque sí se ha dado en otros estados de la República como ese tema, y también eso tenemos que tener en cuenta como sociedad que pues sigue siendo actos de corrupción, o sea, muy chiquitos y no de tal forma de explayarnos tanto, pero sí son del día a día, ¿no? Y siento también que hemos normalizado mucho el hecho de que, no, pues darle una mordida y ya.
Y obviamente, pues no, es como de, ¿por qué le vas a dar dinero por algo que, por el simple hecho, trae todo para, no sé, por ejemplo, una moto, trae el casco, trae las placas y todo, y nada más porque, no, dame el dinero, si no, no te voy a dejar ir. Sí, y de hecho uno de los como planteamientos que marca una de las políticas que nos rigen a nosotros, que es la política estatal anticorrupción, tiene que ver con eso que dices, o sea, se le llama reducir el costo de la legalidad. ¿Esto qué implica? Pues que luego a veces nos sale en México súper caro portarnos bien, ¿no? Si tú quieres hacer un trámite en gobierno, pues es un trámite burocrático que te vas a tardar, y no hablo de que salga caro en cuanto a dinero, ¿no? A veces te sale caro en cuanto a tiempo. Entonces, a veces la gente hace este razonamiento y dice, híjole, pues si luego tengo que venir 3 días a formarme 5 horas y ya falté 3 veces al trabajo y luego llego a la caja o a la ventanilla y me piden otro documento y tengo que regresar mañana, o tengo que ir a la ventanilla 4 y luego a la ventanilla 5, entonces esto empieza a ser tan costoso para la gente que si al lado hay un señor que te dice, oiga, deme 200 pesos y yo ahorita le resuelvo el trámite, se los doy al de la ventanilla y le voy a resolver el trámite bien rápido, pues esa persona a lo mejor va a escoger darle esos 200 pesos porque ya le está saliendo carísimo estar dando las 1000 vueltas, estar faltando al trabajo. Entonces es una como de las acciones que tiene que hacer las autoridades y que tenemos que impulsar nosotros desde la sociedad, es reducir este costo de la legalidad. O sea, hacer bien las cosas no tiene que ser tan caro y no tiene que generarnos tanto tiempo, porque si no, entonces siempre va a haber esta disyuntiva, ¿no? Nos va a ser más fácil hacerlo de manera rápida. Ajá. Claro. Que llega un punto en el que se llega a sonar como una costumbre, en pocas palabras. O sea, lo llegamos a normalizar a tal punto que ya nosotros lo vemos como de, no te preocupes, o sea, ya si te para la policía, no te preocupes, nomás dale una mordida y ya te sales. Y suele pasar mucho también cuando, por ejemplo, en el ejemplo de los policías con la mordida, que suele pasar más como a jóvenes o adolescentes, que apenas, por ejemplo, tienen su permiso de conducir o no tienen permiso. Y es como de, ay, no quiero que me quites el coche, no quiero que me des la multa. Mejor te doy el dinero. Ajá. O sea, si doy una mordida y no me das mi multa. Y es como raro, o sea, no. O sea, por eso están como esos típicos memes de TikTok de esta vez México ganó porque la policía no me ganó, estoy mi mordida. Y pues eso no. Absolutamente cinema. Exacto. Entonces, no, como que llegamos a ese punto de hacerlo tan costumbre que no deberíamos se nos hace más raro ver que alguien haga las cosas bien a ver lo que alguien lo está haciendo mal. O sea, no estamos como vaya, hubo un milagro de que un policía lo hizo bien. O sea, no aceptó la mordida, qué raro. O sea, sí está haciendo su chamba. Es como no, o sea, no lo tienes que ver de esa manera. Tú lo tienes que ver como de, o sea, tú tienes que dar el foco de atención más en el ámbito de que están haciendo las cosas mal. ¿Qué vas a hacer para poder quitar eso? Porque no podemos seguir continuando así, más porque menos vamos a avanzar. Es más fácil quejarnos que ir a hacer un cambio. Y siento que eso también hace como más difícil también a los órganos o bueno, a los comités que puedan seguir combatiendo con esto cuando hay personas que también no siguen o no pueden apoyar, o sea, no cooperan con tanto ese tema. Bueno, Dani, te tengo una pregunta. Tú como comisionada, más que nada, o sea, acerca de todo esto de que estabas hablando de que el proceso es muy largo, ¿ustedes no podrían hacer una iniciativa o a qué órgano le correspondería hacer una iniciativa acerca de que esos procesos burocráticos no sean tan largos y que no tengas que acreditar tu identidad con 20 documentos y nada más puedas acreditar tu identidad con uno y tu fotografía? Y porque es lo que decimos, o sea, la corrupción también es algo muy simple, pero igual todas las personas tenemos que sacar permisos de conducir, etcétera. No pudieran hacer algo como para que ese sistema sea un poco más como ágil, agilizar el proceso. Ajá, exacto. Sí, mira, de hecho, así como hay esta acción de reducir el costo de la legalidad, hay luego como muchas, se llaman prioridades e indicadores, que son pues como que ya las actividades en específico que tiene que hacer cada uno de los que integramos este sistema anticorrupción, que se conforma, yo les decía al inicio, pues por varias autoridades que tienen que ver con el tema de la prevención y de la sanción de la corrupción. Por ejemplo, está la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, está la Contraloría del Estado, está el OSFAX, que es el órgano superior de fiscalización, estamos nosotros. Entonces,
a cada como autoridad, de acuerdo a sus competencias, ustedes saben como estudiantes de derecho que las autoridades solamente pueden hacer pues lo que legalmente les corresponde hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces, cada autoridad, de acuerdo a esas competencias que tiene, esas atribuciones, pues se va a encargar de pequeñas acciones que van a contribuir a la política. Por ejemplo, en el tema de la simplificación de los trámites, ahorita hay una secretaría, que es la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital en el Estado, que es la que se encarga de justo buscar como, se le llama mejora regulatoria, pero es como agilizar todos los trámites, ver que los trámites sean lo menos burocráticos posible. Y una de las formas que se puede como lograr esto es con la digitalización de los trámites. Sabemos que pues ahora ya todo lo podemos hacer pues con el celular, en línea, en la compu, en la tablet, en el iPad. Todavía hay una brecha pues tecnológica muy grande. Hay gente que lamentablemente sigue sin tener acceso pues a las tecnologías que afortunadamente nosotros tenemos, pero incluso para ese tipo de situaciones también esta secretaría ha impulsado como varias iniciativas. Luego hay unos módulos digitales donde puedes ir a hacer tus trámites y son como ventanillas inteligentes que te ayudan a hacer el trámite. El chiste es que cada vez, como tú decías, pues se reduzca como menos el contacto entre la sociedad y el gobierno, porque pues es como la primera oportunidad que va a tener el servidor público de decir, pues de aquí soy y voy a pedirle, de aquí soy y voy a cometer un acto de corrupción. Sí. Entonces sí, además de estas como cosas que ya hace el gobierno, nosotros también podemos impulsar, si por ejemplo nosotros detectamos que en algún trámite hay un foquito rojo donde puede haber un acto de corrupción, nosotros podemos hacer pues varias acciones, ¿no? Una puede ser recomendar a la autoridad pues que ponga ojo ahí y que supervise ese trámite o modifique ese trámite. Pero en ese, perdón por interrumpirte. No, dime. Pero en ese le dices a la misma autoridad que está haciendo el acto o ya como ustedes ya meten a alguien de todo el órgano que tiene. Nosotros mismos. O sea, la ventaja justo de que exista un comité de participación ciudadana es que somos como el puente entre la sociedad y el gobierno. Entonces, si por ejemplo tú, Sofía, un día llegas y me dices, ¿sabes qué, Dani? Yo detecté que fui a pagar mi licencia y detecté que en la ventanilla 3, pues no me aceptan el pago con tarjeta y me están cobrando solo en efectivo y me dijeron que eran 650 cuando yo ya había checado y son 600. ¿Qué onda con ese trámite? Entonces, yo no tengo que ir a decirle como a nadie ni a pedirle permiso a alguna autoridad como para ir a observarle. Yo directamente puedo ir con la autoridad. Yo directamente podría asesorarte a ti, Sofi, para que presentes una denuncia o acompañarte en la presentación de esa denuncia, o para solucionar el problema, pues decirle a esa autoridad, oye, yo recibí una queja donde me están advirtiendo que está sucediendo esto. Dime qué está pasando, porque esta persona está cobrando en efectivo y porque está cobrando más de lo que legalmente te tiene que cobrar. Entonces sí, nosotros somos como el vínculo, el puente, les decía yo, entre autoridad, entre sociedad y autoridad, y no necesitamos como de otro intermedio. O sea, es la importancia de que exista un comité de participación ciudadana. Okay. Oh, no, pues está aquí interesante. Sí. No, y por ejemplo, ¿cómo llegan a detectar como actos de corrupción? Porque a veces muchas personas luego no quieren ir a denunciarlo porque está esto como esta idea de que es que no van a hacer nada. O sea, es como, pues ya para qué voy, va a ser otro trámite largo, de aquí que me toman la atención para poder detectar o que puedan detener este tipo de cosas. Y pues muchas veces luego uno por no querer batallar y el desgaste emocional que para las personas. Entonces también. Por eso mejor prefieren no denunciar o no ir. Y pues cómo podemos impulsar como para que las personas se interesen más en querer denunciar esos actos de corrupción y en vez de quedarse callados por pensar que no van a hacer nada. Pues mira, las denuncias pueden ser anónimas, entonces realmente ya hay como protocolos que protegen a los denunciantes, porque sí, justo muchas veces el miedo, sobre todo en grandes actos de corrupción, pues el miedo es ir a alzar la voz, ir a decir, oye, yo ya advertí esto y estoy viendo que está sucediendo esto, porque luego puede haber represalias, ¿no? A lo mejor no tanto con la sociedad, pero puede haber represalias con un servidor público. Por ejemplo, imagínate una persona que se dé cuenta que el jefe está cometiendo un acto de corrupción y quiere ir a denunciarlo. Pero pues, por miedo no lo hace. Ajá, porque por miedo ¿a qué? A que lo vayan a correr, ¿no? Entonces, pues no lo hace, entonces quizás no lo encubres, pero pues te haces de la vista gorda y no denuncias. Yo no vi nada. Sí, y es que indirectamente te vuelves parte de ese mismo problema. Claro. Sí. Y es como, pues no, o sea, porque obviamente uno inocentemente dice, es que no voy a decir nada, porque luego si le digo y luego mi jefe, o sea, de aquí que ya toman en cuenta esto y empiezan sus inspecciones, el jefe obviamente ya se vengó de mí, o sea, ya, o sea, es más, cuando menos me acuerdo ya voy a estar afuera de
edificio porque tal vez me puedan despedir o me puedan dar una advertencia o algo por el estilo, y pues muchas veces, como comentas, pues es por miedo a querer denunciar más que nada. Sí, pueden ser esa una de las formas, las denuncias anónimas. También otra de las ventajas que existe este comité de participación ciudadana, pues pueden acudir con nosotros, y nosotros, o sea, sin que se haga la denuncia, nosotros a veces con un oficio podemos darnos cuenta de cosas que están pasando. Ha llegado gente luego a la oficina a quejarse de algún trámite, de algún servicio o de cualquier cosa, cualquier situación que vivió con el gobierno. Incluso, de hecho, nosotros luego notas que vemos así en los medios digitales, decimos, híjole, como que por aquí puede haber un acto de corrupción, ¿no? El tema tan delicado que está pasando ahorita de la red esta de trata de adolescentes, que lo hemos visto en las noticias, que descubrieron un bar en el mero centro de la ciudad donde tenían ahí niñas, y había incluso hasta niñas, creo que una niña reportada como desaparecida. Entonces nosotros vimos esa nota, y aunque es un tema que parece ser de seguridad pública, pues también hay un tema de una omisión de las autoridades. Claro. Y la omisión también es corrupción. Entonces nosotros lo que hicimos, por ejemplo, en ese caso y en muchos otros que vemos en las noticias, es pues mandarle oficio a la autoridad preguntándole, oye, sobre este caso, ¿qué has hecho? ¿Ya tienes una denuncia? Y si no, pues entonces para que empieces a actuar, porque ya advertimos que aquí puede haber un posible acto de corrupción. Entonces hay como muchas vías en las que podemos pues alzar la voz como ciudadanas, y donde podemos nosotros advertir y decirle a la autoridad, te estoy vigilando y creo que estás cometiendo un acto de corrupción y lo voy a denunciar, o puedo proceder de muchas formas. Sí, claro, sí. O sea, ya como de ya te estoy viendo, claro. Ya no estés haciendo las cosas mal porque ya tienes el foco rojo. Sí. Y por ejemplo, justamente hablando de este tema y pues lo relacionado, pues justamente vas a impartir un taller, ¿verdad? El 7 y 10 de abril sobre el proceso legislativo. Más o menos, ¿de qué va a tratar ese taller? Sí, miren, déjenles cuento. Bueno, aparte de que yo trabajé en el Congreso y me gusta mucho el tema de la creación de las leyes, que creo que justo es pues como el origen de si las cosas se hacen o no se hacen bien en la práctica. Si una ley está mal hecha, pues el servidor público va a hacer las cosas mal, y eso o la persona que se encargue de aplicar esa ley, pues va a hacer las cosas mal, y eso nos va a impactar a todos, ¿no? Porque pues al final las normas nos impactan a todos como sociedad. Entonces, si una norma está mal hecha, pues ya todo lo demás va a estar mal hecho. Sí, entonces a mí por eso me gustó mucho trabajar ahí, porque pues es darte cuenta como del origen de las cosas, de que realmente las leyes tienen que resolver pues una necesidad o un problema social, y lo tienen que resolver bien. Entonces, bueno, nosotros desde el comité tenemos un convenio aquí con la Universidad Cuauhtémoc, y se decidió pues impulsar este proyecto de hacer un taller del proceso legislativo para que los estudiantes de la carrera de Derecho pues conozcan, porque además de que lo llevan ustedes en sus clases, en sus materias, pues todo el tema de la creación de las normas, pues sí es muy importante que sepan cómo se crean estas normas y que aparte puedan ponerlo en práctica, ¿no? Porque a veces lo vemos nada más en la teoría, pero pues justo si no trabajamos en el Congreso o si no participamos en algún ejercicio de Parlamento Juvenil o estas cosas, pues no sabemos cómo se hace. Entonces está padre que ustedes, todas las ideas que traigan, que aparte ya he visto que son pues súper activas y súper proactivas, que todas las ideas que ustedes traen como estudiantes o necesidades que ustedes detectan, que luego hay veces que otra gente no las puede detectar, pues se puedan traducir en una propuesta, ¿no? Y de eso se va a tratar este taller, de que ustedes sepan aterrizar esas ideas o sea, primero identificar cuál es la problemática, qué se tiene que resolver y cómo se va a resolver. Y que eso lo traduzcan en una reforma, en una nueva ley, en una adición a una ley, que sepan cómo no solamente las etapas del proceso legislativo, o sea, no solo lo que hacen los diputados, que si van y votan, que si revisan, sino que sepan desde cómo se tienen que originar las propuestas de ley. Esa va a ser la intención de este taller. Oye, no, está bien, porque pues como comentas, igual como mucho en teoría, luego dices, bueno, pues ya es teoría, pero uno cambia mucho cuando ya es en práctica. Obviamente ya luego cuando estamos en práctica, luego decimos, ay, todo eso, claro. No solamente es lo que dice el texto, sino toda esa parte más cosas. Y creo que sí sería muy, muy de apoyo que este taller nos ayude como a guiarnos más que nada, porque incluso pues muchos jóvenes, más ahorita, que podemos tener
tener más propuestas o veamos como por ejemplo lagunas que encontremos, que podemos dar iniciativas para que se pueda quitar esas lagunas o mejorarlas. Bueno, no mejorarlas, más bien quitarlas, pero quitar la ley, más bien, de mejorar la ley. Entonces, pues es mejor. Este taller es muy interesante y siento que, bueno, como habíamos comentado, eran 2 talleres. ¿De cuánto tiempo va a durar más o menos esos talleres? Pues mira, lo estamos pensando de 2 horas, para que sea un taller 2 horas diarias, o sea, en los 2 días en total serían las 4 horas. Y lo que estamos pensando es que primero sea un taller teórico para que conozcan pues como toda la teoría del proceso legislativo, cuáles son las etapas de este proceso, qué comisiones hay en el Congreso, de qué se encarga cada comisión, porque luego hay comisiones temáticas de acuerdo a pues sí, como a los temas que existan y que sean pues apremiantes en la sociedad, pues se constituyeron estas comisiones temáticas. Por ejemplo, hay una comisión, ahorita que leías mi síntesis curricular, hay una comisión de gobernación, hay una comisión de justicia, hay una comisión de juventud, hay una comisión de salud, y así depende como de cada tema, los diputados se van integrando por comisiones. Entonces, de acuerdo de lo que trate la iniciativa, pues revisan en estas comisiones. Todo esto es lo que quiero platicarles en el taller, en la parte teórica, y en la parte práctica, pues justo enseñarles, pues ya ahora sí cómo se hace una iniciativa, ¿no? Y qué tiene que contener una iniciativa y por qué esa iniciativa realmente pues tiene que resolver pues una necesidad social, cómo tenemos que argumentar para que esa iniciativa pues pueda no solo estar como respaldada con fundamentos, sino que pueda proceder. Sí, que sea tomada en cuenta, digamos. Claro. A mí me pasó muchas veces en el Congreso que leía iniciativas y a veces eran 2 párrafos de exposición de motivos, que es esta parte donde los diputados explican qué quieren resolver con la iniciativa. Y era impresionante porque luego eran párrafos incompletos y que no decía nada y era como de, bueno, ¿qué quieres resolver? O sea, está bien padre tu idea, pero pues dime por qué, ¿no? Sí, y específicamente, ¿cuál es tu objetivo? Claro. Más que nada, o sea, me estás explicando, ya me diste toda tu cátedra, ya me diste toda la Biblia de todo lo que vas a hacer, pero bien, ¿por qué lo quieres hacer? O sea, ¿por qué es el objetivo? ¿De dónde nació la iniciativa, más que nada, no? Sí, y eso es lo que yo quiero que veamos en este taller y es la intención de la universidad y de nosotros desde el comité, pues que ustedes puedan poner en práctica esto y pues no solo para que aprendan a hacer las leyes, sino para que se involucren también. De eso se trata justo el tema de la participación ciudadana, de que nos involucremos no solo en vigilar en la autoridad, sino en incidir en lo que hace la autoridad. O sea, la autoridad toma muchas decisiones todos los días, pues entonces vamos a darle lata a la autoridad para que nos involucre en esa toma de decisiones. Sí, pues sí. Y si el Congreso lleva mucho tiempo diciendo que funciona de una forma abierta y bajo un esquema de parlamento abierto que le llaman en la parte técnica, pues entonces ¿de qué forma se está abriendo el Congreso? Sí, nosotros sabemos que como ciudadanos no tenemos la facultad de presentar iniciativas, esta facultad solo es pues de los diputados, pero entonces yo sí puedo llegar con un diputado a platicarle, oye, yo como ciudadana detecto esta necesidad y creo que se tiene que resolver y tengo una idea padrísima y creo que la podría resolver así. Ya obviamente va a depender de la voluntad del diputado si te hace caso o no, bueno, sí. Pero el intento se puede hacer y de eso se trata, de que busquemos participar. Y yo creo que entre más estemos informados de cómo hace la autoridad su trabajo, pues más podemos incidir también en decirle a la autoridad cómo tiene que hacer su trabajo y en vigilar que lo haga bien. Sí, claro, pues generar un cambio, digamos, de ese aspecto. Y bueno, también tengo entendido que no solamente das ese taller, también das más talleres, por ejemplo, en la Casa Jurídica. ¿Esos también son diferentes o son casi similares al proceso legislativo? Pues mira, nosotros en el comité damos varias capacitaciones. Unas están dirigidas a servidores públicos que tienen que ver justo pues con que el servidor público actúe de manera ética y de manera íntegra, pero la mayoría de nuestros talleres pues están más enfocados justo a impulsar que la sociedad participe. Entonces sí damos varios talleres en diferentes temas. A mí, por ejemplo, el que me gusta mucho es todo esto que tenga que ver con gobierno abierto, y con el gobierno abierto pues tiene que ver también el acceso a la información, que es uno de nuestros derechos humanos, claro, a conocer qué hace la autoridad, en qué gasta la autoridad el dinero, porque este derecho humano pues es un derecho que nos va a abrir las puertas para que podamos ejercer otros derechos. Si estamos informados de cuáles son nuestros derechos, de cuál es lo que hace la autoridad, pues vamos a saber entonces por dónde llegar a la autoridad, vamos a poder participar en muchas otras cosas y vamos a poder ejercer derechos. Ok, interesante, qué padre. Sí. Bueno, y tú como servidora pública, considero que todos los servidores públicos tienen como un fin. ¿Cuál sería como tu mejor opción o tu Etiopía, por así decirlo, de México, a través de todo lo que tú das a conocer con tus talleres, etcétera?
Mira, pues nosotros como tal en el comité no somos servidores públicos justo por esta idea de que representamos a la sociedad, pero como toda la vida me he dedicado al servicio público, pues yo sí creo que pues el servicio público, hasta el nombre lo dice, ¿no? O sea, nos debemos a la sociedad. Es un trabajo y de hecho debería ser un trabajo hasta como del que deberíamos de sentirnos súper orgullosos porque por algo estás ahí, ¿no? Y estás representando a mucha gente y estás dando la cara, o sea, al final eres la cara del gobierno. Entonces, yo creo que como los servidores públicos de la forma de que tienen que actuar, pues, además de obviamente pues de una manera ética e íntegra, pues yo creo que tienen que ser incluyentes. Yo apuesto, me gusta mucho este tema y yo apuesto mucho por este tema porque creo que entre más incluyente sea la sociedad, pues más los servidores públicos, pues más empiezan a resolver los problemas que tiene la sociedad y más justa llega a ser luego la sociedad, ¿no? Si no dejamos de lado a nadie, si incluimos las necesidades de todos, si hacemos que todo lo que hace el servicio público pues sea accesible, sea para todos y busque el bien común, pues entonces vamos a tener más alcance y de verdad vamos a alcanzar una sociedad en algún momento pues justa y realmente incluyente. Perfecto. Y por ejemplo, ya como personal, ya como algo más como estudiante, porque tú en tu carrera sí tenías como pensado, primero, estudiar Derecho. Yo sí tenías pensado estudiar Derecho desde... Sí, fíjate que desde niña me gustaba mucho, como que luego veía, no sé, noticias o cosas que luego vas así escuchando y yo siempre dije, quiero ser abogada. Claro que de niña, y yo creo que les pasa ahorita a ustedes, ya que entras a la carrera, pues es otro mundo completamente distinto al que te imaginaste, ¿no? A lo mejor solo te imaginabas como en las series, que ibas a ir ahí un jurado y que ibas a defender y lo veías muy como de película estadounidense. Sí. Y la verdad es que eso algo completamente distinto y algo súper amplio. Ya luego te empiezas a dar cuenta que pues no es solo un tema en específico. Los litigantes, o sea, ser abogado es muchísimas cosas más. Entonces, sí, yo desde niña siempre dije que quería ser abogada. Pues está bien. Bueno, también queríamos preguntarle, ¿alguna vez en la escuela, bueno, ya en la uni y así, escuchó algo legal y dijo, no lo entiendo? Sí, muchas veces. No somos las únicas. Y por ejemplo, en durante tu carrera, ¿siempre te interesó como participar en esto de la anticorrupción? ¿O ya en qué momento fue que nació que me interesó mucho combatir este tema? No, mira, al contrario, estuvo muy chistoso. Yo cuando estaba en la carrera, más bien como que luego yo decía... me chocaba el gobierno y me chocaban los políticos y me chocaba la política estudiantil. Yo. Entonces, nosotras. No, y de verdad, y yo decía, sí, veía a mis compañeros que luego participaban en todo lo de las planillas estudiantiles y que luego ya estaban trabajando en gobierno y yo odiaba eso. Yo decía, yo jamás me voy a dedicar a algo así, pero luego ya que empiezas a ejercer la carrera, incluso hasta litigando, te empiezas a dar cuenta que si no participas y no estás dentro, pues realmente no vas a generar ningún cambio y nada vas a ganar estar solo afuera quejándote y quejando y atacando. Pues no, realmente explotar las capacidades que tenemos y decir, yo también puedo y yo voy a participar. O sea, claro, no me gusta el tema político, pero hay muchas otras formas de participar. Entonces ya como que luego mi camino profesional me fue llevando, después del Congreso me fui al Instituto de Transparencia, que ahorita ya no existe, pero como que todo eso me fue llevando a ver el derecho de otra forma. Y pues ya me puso en donde estoy, ¿no? ¿Qué es eso? Es para mí lo más importante es pues que la sociedad sea quien participe, o sea, y que realmente estemos dentro vigilando a la autoridad. Y yo creo que lo que fui haciendo a lo largo de mi trayectoria, o que he ido haciendo a lo largo de mi trayectoria profesional, porque tampoco crean que soy muy grande, pues me fue llevando a esto, ¿no? O sea, a irme especializando en algunos temas como transparencia, como participación ciudadana, como apertura gubernamental, y todo eso me llevó pues hasta donde estoy ahorita y sigo creyendo que sí, tenemos que participar y tenemos que estar dentro porque fuera nadie nos va a hacer caso y fuera no vamos a lograr ningún cambio. Sí, pues sí, eso tienes razón. Y por ejemplo, en momentos muy difíciles o que digas, creo que ya no aguanto más, ¿qué es lo que te motiva a seguir como luchando, a seguir buscando esta diferencia que muchas veces lo podemos ver muy lejana? ¿Cómo buscas esa motivación? Pues yo creo que eso, pensar como, si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? O qué triste que lo haga el que estoy viendo que lo hace mal, ¿no? O qué triste que lo haga un excompañero que yo sé que era un
bruto, perdón por la palabra, pero pues que no sabía hacer las cosas, ¿no? Sí, O qué triste que lo haga una persona que se conforma con hacer las cosas súper mal o que lleva toda la vida haciendo todo mal. Entonces, como que yo siempre hago esa reflexión. Si no lo hago yo, ¿de qué lo haga él? ¿A qué lo haga yo? Pues mejor lo hago yo y lo hago bien. Sí, pues sí. No, está bien. Sí, porque pues luego, por ejemplo, y algunas ocasiones creo que a nosotros también nos ha pasado que estamos pues estudiando, que luego vemos que, ay, es que son muchas leyes lo que tenemos que leer, o a veces luego queremos aprendernos todo cuando no necesariamente tenemos que aprenderlo, tenemos que entenderlo. Y siento que a veces luego nosotras tenemos que buscar esa forma de motivación de ¿cómo voy a hacer? Porque uno piensa, es que de tantas cosas que hay y de estas nuevas cosas que estuvieron presentándose, uno luego piensa, es que ya mejor ya no hago nada, o sea, ya voy a salir y ya me van a golpear, o sea, ya me van a odiar, o sea, con el simple hecho de que sepan que soy abogada, ya me van a desechar. Claro. Entonces, uno piensa como eso constantemente. Entonces, creo que sí es mucho, bueno, por ejemplo, lo que dices, creo que me motiva más en lo personal, porque tienes razón, si no lo hago yo y veo que otra persona lo hace y lo hace mal, creo que te da esa te frustras más. O sea, dices, es que o sea, yo sé que yo lo sé hacer, pero no lo hago porque a veces me da miedo. Y siento que a veces ese miedo nos detiene mucho a querer lograr lo que queremos. Y siento que si tenemos esa mentalidad de si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer y quiero ese cambio, creo que sí es bastante inspirador. Además, ¿no te da una satisfacción, o sea, de tu persona, o sea, de saber de que, ya lo hice, ayudé a tal persona o no sé, o sea... Sí, claro, de hecho sí es como súper satisfactorio, ¿no? Que luego empiezas a ver y dices, ay, esto lo hice yo, ay, mira, esto me quedó bien bonito, ay, pues... Que luego son pequeñas acciones que piensas que no tienen impacto, pero que a la larga sí, ¿no? O sea, y te dedicas a lo que te dediques, por ejemplo, como abogado, o sea, si litigas, pues también, ¿no? O sea, si defiendes un cliente y lo defiendes bien y al final le cambias la vida o le resuelves un problema, pues también va a ser súper satisfactorio. O si defiendes derechos humanos o si te involucras, por ejemplo, en temas de colectivos de defensa de derechos humanos, pues le vas a cambiar la vida a una comunidad. O si eres servidor público y lo haces bien, pues que al menos a ti sí te sonría la persona que fue a hacer el trámite y que digan, mire, esa persona, ese servidor público sí es bien buena onda, él sí me atendió súper bien. Sí hace su trabajo. Exacto, también. él sí hace su trabajo, porque luego también hay esto, ¿no? Este estereotipo de, no hacen su trabajo, son unos flocos, pero si de ti opinan lo distinto diferente. Y de ti ven una sonrisa, que los atendiste bien, la verdad es que sí es súper satisfactorio. En pequeñas acciones se van haciendo grandes cambios. Y yo sí quiero reconocerles a ustedes, se los dije también antes de que empezara el programa, se me hace súper inspirador que ustedes pues tengan también el valor de pues de aventarse a hacer cosas, ¿no? Yo les decía que las vi en el concurso del storytelling. Ahorita que estén aquí, pues yo creo que agárrense de esto y esta motivación que ya traen y van a lograr grandes cosas. O sea, si siguen con esa pasión y dicen, voy a seguir participando y me voy a quitar el miedo y voy a confiar en mí, pues entonces realmente ustedes también pueden ser parte del cambio, ¿no? Creer en sus capacidades y pues participar en lo que nos dejan participar y en lo que no, pues seguir tocando la puerta. Sí, claro, y más porque a veces suele pasar que recibes muchas críticas. Siento que a veces luego de recibir tantas críticas de ¿por qué lo haces? o ¿para qué lo haces? Y de todo el mundo no van a hacer nada y es como de algún modo, aunque tú no quieras, a veces te desmotiva. Siento que, por ejemplo, tú sigues teniendo esa como presente de si yo no lo hago, lo voy a hacer porque nadie más lo va a hacer si yo no hago el cambio. Tú sigues con ese mismo pensamiento para poder como buscar en 2 minutos. Sí, yo, pues aunque sí luego hay, sobre todo pues ya que empiezas a ejercer o que luego ves en la práctica cosas que te van desmotivando y lo que les decía, pues que luego dices, ay, pues no vale la pena o para qué hacer esto si de todas formas no cambia el mundo, de todas formas no estoy haciendo nada para cambiar el mundo, pero pues no, o sea, sí es motivarte y decir, claro que sí, si yo hago bien las cosas, pues entonces al menos una persona las va a hacer bien y a lo mejor yo inspiro a otras 3 a hacerlas bien, o a lo mejor si yo me doy cuenta que alguien no lo está haciendo bien y yo voy y lo regaño, yo voy y le digo, oye, hazlo bien, pues esa persona lo puede cambiar. Y así, o sea, yo creo que suena bien trillado, pero esto de ir cambiando el metro cuadrado, si todos no lo creyéramos, pues entonces ese metro cuadrado luego se va a convertir en hectáreas, ¿no? O en espacios muy grandes. Y pues yo creo que de eso se trata, de que pues no perdamos la fe no solo en nosotras mismas, sino en el compromiso que
que ustedes en algún momento van a tener pues como abogadas, como ciudadanas, como mujeres, como hidrocálidas y como mexicanas. Entonces yo creo que eso se trata de que pues no perdamos la fe y no quitemos el dedo del renglón de que las cosas siempre se pueden hacer pues mejor. Sí. ¿Alguna tiene otra pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacerle? Por ejemplo, ¿ha reprobado alguna materia? Mira, sí llegué a reprobar parciales, pero ya así como toda la materia, pues no. Sí, parciales sí reprobé como extraordinario, no. Como unos 3. No, fíjate que afortunadamente nunca me fui extraordinario. O sea, sí en unas me quedé así como de que el 7 y apenitas alcancé, pero fueron, no sé, unas 3 materias y también en estas en las que cuando yo entré a la UA, también se los platicaba antes de que entráramos aquí a cabina, cuando yo entré a la UA, pues también me tocó la última generación de los maestros pues que ya llevaban toda la vida y que eran hasta leyenda de que con él vas a reprobar y él es el maestro coladera porque es el filtro y no vas a pasar. Entonces, pues ese temor, a ver, estás en los primeros semestres y te la crees tanto que pues te desmotivas y sí llega a sacar pues un par de 7 que sí yo creí que iba a reprobar, pero pues no, miren, aquí estamos. Aquí andamos. También queríamos, sí, también queríamos preguntarle Aguascalientes, a diferencia de otras ciudades, ¿cómo está la corrupción? ¿Está mejor o está peor que en otras partes? También queríamos saber eso. Pues mira, en general hay un índice internacional de la percepción de la corrupción, o sea, de cómo vemos la sociedad la corrupción. Y México está pues en los últimos lugares. Se mide a 182 países y México está en el lugar 141. Entonces, la calificación máxima es 100 y México en el último índice obtuvo una calificación de 27, o sea, súper reprobado. Pero en el caso de Aguascalientes, o sea, esto pues obviamente se mide por países. En el caso de Aguascalientes, sí ocupamos los primeros lugares en el funcionamiento del sistema anticorrupción. De hecho, Aguascalientes siempre ha sido como un referente de que el sistema anticorrupción aquí funciona muy bien, que las autoridades sí están coordinadas. Y esto pues tiene mucho que ver pues hasta con el tema geográfico, ¿no? O sea, luego que sean 11 municipios, que sea tan chiquito, sí, que nos podamos coordinar, que todos somos amigos, que todos somos equipo y esto, pues al final hace que sí las autoridades se puedan coordinar y sí vayamos hacia un mismo fin. Pero pues obviamente... O sea, vamos, hay corrupción y a nivel nacional, pues ya les dije la cifra y es una cifra, pues, alta, penosa, la verdad, sí, aterradora y penosa. Sí, pues sí. No, pues bueno, muchas gracias. La verdad es que esta conversación, al principio nosotros estábamos muy nerviosas, pero creo que ya sí se volvió un poquito más... Fluimos. Tampoco sabíamos qué preguntar, la verdad. Sí. O sea, de que todos los profes nos empezaron a bombardear de información, así de que es esto, y era como, pues, ¿qué preguntamos básicamente? Y también la verdad, o sea, también queremos dar gracias por el espacio de estar en la cabina y pues muchísimas gracias también por acompañarnos, Dani. También invitarlos al taller de procesos legislativos de Dani. Ahí, recuerden el 7 y 10 de abril para que no se lo pierdan. Ahí los esperamos, Muchas gracias. Gracias.